Cuando hablamos de templo, la sola escucha de esa palabra nos remite, nos da la idea de algo sagrado. ¿Sí o no? Ustedes escuchan la palabra templo y automáticamente piensan en algo sagrado, en algo vinculado a la religión. La palabra original es templum, proviene del latín y significa en hebreo, o traducido esa palabra en su equivalente hebreo, significa la morada de Dios. Templum, en su equivalente en el idioma hebreo, tiene otra palabrita que es Bet Elohim, y esas dos palabritas conectadas nos dan una definición que es la morada de Dios. Eso significa la palabra templo, la morada de Dios. ¿Qué sucede dentro de aquello que denominamos templo? Se adora a un Dios, ¿sí o no? Hay cosas sagradas que son parte del culto, ¿sí o no? Hay un libro sagrado que se leerá cuando haya algún culto a ese Dios, ¿sí o no? Se realizarán ciertas prácticas en honor a ese Dios, ritos, rituales, etc., ¿sí o no? Eso es lo que involucra la palabra templo cuando la escuchamos. Pensamos en adoración, pensamos en algún libro sagrado. Ahora, cualquier cosa que se realice dentro de ese templo y que no corresponda a la práctica habitual de esa religión o credo, será considerada una burla y un sacrilegio a ese Dios, a esa fe, a ese credo. ¿Es así o no? Viste que cuando, por ejemplo, alguien se burla o hace algo en contra de X religión, lo primero que dicen los que profesan esa religión es: cometió un sacrilegio, lo sagrado fue profanado, lo mal utilizaron. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios en un momento determinado agarró y dijo: vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Sí? Entonces la Trinidad empezó a trabajar ahí, a darle forma. Adán significa rojiza, porque fue hecho de una tierra que se cree que ha sido muy rojiza, como la arena que hay en el norte, ¿no? En la zona de Misiones, tierra colorada. Entonces, Dios empieza a trabajar y empieza a darle forma a el hombre. Lo que inicialmente nosotros conocemos como Adán no fue un ser viviente hasta que Dios no sopló espíritu de vida en él. ¿Sí? El hombre fue formado del polvo de la tierra y Dios dice: algo le falta. Entonces Dios, que es espíritu, síganme la idea, agarra una porción de sí mismo y hace esto, sopla sobre la nariz de Adán. Entonces Adán, a partir de ese momento, fue un ser viviente. Antes no tenía vida, parecía que estaba vivo, pero no tenía vida. ¿Sí? ¿Estamos acá ahí? Sin ese soplo, él no hubiese podido vivir, y aunque tenía apariencia de vida, no había vida en él. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre recibe el soplo de vida de Dios, a partir de ahí sí puede empezar a moverse, ir y venir y cumplir con todo aquello que en primer lugar Dios le había pedido. El hombre estaba así. Yo me lo imaginaba así, la foto que había elegido para mostrarle estaba así, una escultura de barro. Y vos lo ves y parecía que tenía vida, pero no había vida en él. Entonces cuando Dios viene y sopla de su vida en él, a partir de ahí sí empieza a tener
vida. Y una vida que no es la vida bios, la vida bios es la vida biológica. Lo que el hombre recibe es la vida zoe de Dios, es la vida eterna, la misma vida de Dios. Eso es lo que el hombre pierde en el Edén cuando peca. ¿Sí? Entonces, a partir del momento en que el hombre recibe el soplo de vida de Dios, en su interior, que tenía la vida de Dios, la presencia de Dios, el fruto del Espíritu de Dios en él, todo lo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5 como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso el hombre lo había recibido cuando el soplo de Dios vino sobre él. ¿Sí? Entonces, desde el momento que Dios sopla sobre Adán, sopla su vida, y la presencia de Dios ahora estaba en el interior de Adán, Adán pasa a constituirse en un templo para Dios. Dijimos que el templo, una de las cosas que hace es albergar la presencia de un Dios, en este caso del verdadero Dios. ¿Sí? O sea que Adán, ¿qué era? Además de ser un ser viviente, un templo. Un templo, donde la presencia de Dios ahora moraba. ¿Sí? El Dios Espíritu, Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. El Dios Espíritu ahora tenía un envase por medio del cual manifestarse y darse a conocer. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios revelaba a ese Dios creador de todo. Su gloria era visible por medio de todo lo creado, incluido el hombre. Por eso tenemos que ya dejar de hablar de Dios con nosotros. La idea de Dios siempre fue Dios en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, fue antes de la cruz. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿dónde está Dios? Como hijos de Dios, que somos, ¿dónde está Dios? En mí, en vos. Ya no está con nosotros. Eso fue antes de la cruz. Por eso después Jesús dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu, el Consolador, el cual estará en ustedes y los va a guiar a toda verdad. La idea de Dios siempre fue tener al hombre como un templo donde él pudiese morar. ¿Sí? El hombre se había constituido en un templo donde la presencia de Dios habitaba. ¿Dónde estaba el hombre? En Edén. ¿Qué es Edén? Cristo. Cristo. Edén es Cristo. El hombre estaba plantado en Cristo y a su vez Cristo estaba en el hombre. Esa fue la perfecta comunión que el hombre arruinó por causa del pecado en el Edén. ¿Sí? Entonces tuvo que venir Dios nuevamente a restaurar, a arreglar lo que el hombre había arruinado. Cuando el hombre peca, síganme la idea, imagínate, Adán, perfecto, tan perfecto que se parecía a vos. No había nada imperfecto en él. Pensé que iba a decir alguno amén. No, yo no soy perfecto, no, yo. Ni te cuento lo que soy. En la iglesia soy un ángel y en casa soy chupi. Cuando el hombre peca, ese templo se ve contaminado. ¿Por qué? Porque automáticamente el hombre introduce dentro de sí muerte, basura, porquería, inmundicia y todo lo que ustedes ya saben. Entonces el lugar de la morada de Dios ahora estaba contaminado. ¿Sí? Y yo le decía esto, ayer hablábamos algo casi, yo le decía, Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios no comparte su templo 50% de Dios, 50% de los bichos. No. O es todo de Dios o no es nada de Dios. O somos completamente llenos del Espíritu de Dios, o directamente no hay espíritu obrando en nosotros. Hay carne, hay mundo, hay un montón de otras cosas, pero no hay espíritu. ¿Sí? Ahora el interior del ser humano estaba contaminado por causa del pecado, no estaba la vida de Dios, la vida Zoé se había retirado, ahora lo que había era muerte eterna. Había oscuridad y había tinieblas en el interior de Adán. Imagínate, Dios lo había hecho perfecto. Dios había hecho al hombre y a la mujer perfectos. Y por causa de no obedecer lo que Dios les había dicho, ahora dentro de sí tenían muerte. Iban y se movían, pero solamente biológicamente. No había vida espiritual, había muerte espiritual, había tinieblas en ellos. Entonces el templo de Dios empieza a estar contaminado, sucio, desordenado, hay caos. Y entonces el Dios de todo orden dice: yo no tengo nada que ver acá. Yo no tengo nada que ver acá. El Dios que se había propuesto habitar dentro, habitar en, ahora dice: no puedo quedarme acá. Está sucio este templo. Hay muerte, hay olor a podrido. No puedo permanecer acá, me voy a retirar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que aunque Dios se retiró, nunca abandonó a sus criaturas. Y ahí viene el Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se desentendió de nosotros. No voy a estar en ellos, voy a estar con ellos. Pero mi deseo sigue siendo habitar en ellos. Esa es la gran diferencia entre tener a un Dios que está con nosotros a tener a un Dios que vive en nosotros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí empiezan a surgir lugares y espacios físicos denominados templos, mencionados en la Biblia, en los que el hombre de alguna manera iba a poder conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la necesidad de conectarse con Dios, porque hay un vacío con forma de Dios dentro del ser humano. Entonces Dios permite que empiecen a surgir, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés. Con una serie de requisitos, Dios le dice: les voy a permitir que levanten un templo. Porque el corazón de Dios, te lo dije la semana anterior, late de amor por vos y quiere tenerte lo más cerca posible. Porque la idea de Dios es tener a sus criaturas cerca. Dios no te quiere a kilómetros de distancia, Dios te quiere cerca, pegado a Él, en íntima comunión. Entonces Dios permite que surja el tabernáculo de Moisés. Más acá, el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés fue levantado para la intercesión. El tabernáculo de David para la adoración. ¿Sí? Más acá, el templo de Salomón. Fíjense, Dios permite que David levante, construya un tabernáculo. Pero cuando David dijo: yo quiero construir el templo, Dios le dijo: vos no vas a construir el templo, porque tus manos están manchadas de sangre. Hacé todo lo que vos puedas hacer, pero vos no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y entonces ahí existe, aparece en la historia, el templo de Salomón. ¿Sí? Lugares puntuales donde Dios se manifestaba. Y Dios convocaba al hombre, al pueblo: vengan, 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 quiero estar con ustedes. Quiero habitar en ustedes, quiero habitar cerca de ustedes, quiero tenerlos acá conmigo. La idea de Dios es tenerte cerca, 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 lo más cerca que puedas. La idea de Dios no es que vos vivas a kilómetros de distancia de tu Creador. La idea de Dios es que vos y yo estemos en plena y perfecta comunión por medio de Jesucristo. Por eso tenemos tantas dificultades muchas veces, porque no logramos entender esto.
Dios nos creó para estar en una perfecta comunión con Él. El pecado arruinó absolutamente todo. Entonces Dios siempre buscó la manera de tener cerca a los suyos. Hay cosas que ustedes han vivido a lo largo del tiempo y de los años, que han sido llamadas de Dios. Vení, dale. Te estoy buscando, te estoy rodeando. Situaciones que muchas veces han vivido y hemos vivido, que han sido llamadas de atención de parte de Dios. Dale, vení, no seas cabezón, no seas cabezona. Vení, quiero tenerte cerca. No cambié mis planes por vos, ¿Sabés cuánto tiempo perdemos muchas veces luchando contra Dios como lo hacía Jacob? ¿Sabés cuánto tiempo perdemos muchas veces por no entender que la idea de Dios es estar en comunión plena y perfecta con nosotros? Mucho tiempo. Entonces la idea de Dios es tenerte cerca, como lo hace un padre con su hijo, a pesar de las macanas que el hijo se pueda llegar a mandar, el padre no lo desecha. Vení, te quiero ser camino, sos mi hijo. Después hablamos de las macanas. Después hablamos de las cosas que hiciste mal. Pero te quiero al lado mío. ¿Sí? En segundo lugar, el hombre necesitaba espacios para adorar, porque fuimos creados para adorar. Si no adoramos a Dios, adoramos otras cosas. Vos y yo elegimos qué adorar. Si no adoramos a Dios, adoramos otras cosas. Ahora, tenemos que tener claro que la serpiente desvirtuó la adoración a lo largo del tiempo y fue creando falsos dioses a los que el hombre pudiera adorar. El Gauchito Gil, Gilda, anoche veíamos la película nuevamente, ¿no? Es increíble que después de tanto tiempo siga siendo reconocida como una diosa. Nosotros decíamos cuánta idolatría estúpida hay en la Argentina, ¿no? Después nos preguntamos por qué tanta pobreza. La idolatría trae pobreza. Y esto tiene que ser un llamado de atención para nuestra vida también. Guarda con la idolatría en casa. Guarda a qué idolatramos. Guarda con los ídolos que parecen inocentes, pero lentamente te van robando la bendición de Dios. Guarda. Guarda. Porque la miseria y la pobreza tienen que ver con la idolatría. En algún momento vamos a hablar de esto. La Argentina es un país rico, pero es muy idólatra. Ya están pensando a ver quién va a ser el sucesor de Messi para comprarse las camisetas. ¡Oh, San Corchito, San Peperón! Para idolatrarlo. ¿Sí o no? Y entonces automáticamente empieza la miseria a decir, genial. Los demonios de miseria y de pobreza se meten en muchos lugares donde la idolatría es el pan de cada día. Observen en el norte, por ejemplo. Chaco. Miren, estudien lo que pasa en Chaco. Analicen. No desde lo político. Hagan una mirada, una lectura espiritual. Una lectura espiritual tenemos que aprender a hacer. Entonces la serpiente dice, genial, adoren. No adoren a Dios, adoren cualquier otra cosa. Y lentamente va creando dioses falsos a los que el hombre se inclina porque no se quiere inclinar ante el verdadero Dios. Lo cierto es que Dios permitió ciertos lugares, el establecimiento de ciertos lugares para poder tener contacto cercano con el hombre. Este es un lugar, por ejemplo. Este espacio, cada vez que se abren las puertas de este lugar, es un lugar que Dios permite para que nosotros podamos conectarnos con su presencia, como iglesia, como individuos. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es tenernos cerca. La idea de Dios es tenernos cerca. Dios no nos quiere perder. Él no pierde nada, somos nosotros los que nos perdemos. Adán se perdió en un contexto de mucha bendición. ¿Cómo es posible? Quiero hacer, dice Dios, de cada hombre y de cada mujer una morada de mi presencia. Quiero constituirme en un templo donde quiero que cada uno de ellos, se constituya en un templo donde mi morada, donde mi presencia pueda morar en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando.
Mirá lo que dice Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dios hablándole al profeta y diciéndole: ¿de verdad ustedes piensan construirme un templo donde yo pueda habitar? ¿En serio ustedes están pensando en construir una casa donde yo pueda habitar? ¿Qué medidas va a tener esa casa como para que yo pueda habitar ahí? Porque el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea que cielo y tierra están llenos ¿de quién? De Dios. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Todo está lleno de la gloria de Dios. Otra versión dice: esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Dios preguntándole al hombre, porque se ve que en aquel entonces también había gente como hoy, que pensaba que hay que construir un templo para hacer de ese lugar la habitación de Dios. Entonces Dios viene y dice: ¿en serio están pensando construir un templo cuando el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? ¿Podrán construir un lugar donde mi presencia pueda ser contenida en serio? Dios preguntándole al hombre si acaso puede llegar a construir un lugar tan grande donde él pueda habitar. ¿Por qué le pregunta esto? Porque el hombre se ha dedicado a lo largo de toda su existencia a tratar de construir un lugar donde pueda contener a Dios. Entonces lo hace con todos los chiches, con toda la pompa y qué sé yo cuánto, y Dios dice: yo no quiero habitar ahí. A ver si lo entienden. A mí no me interesa habitar en un espacio físico. Yo quiero habitar en ellos, en cada uno de los que forma parte de mi pueblo. Porque esto se deshace, esto es temporal, pero vos y yo que podemos contener, albergar al mismo Dios que creó los cielos y la tierra dentro de nuestro, somos eternos. Y tenemos el privilegio de albergar, de hacer morada de esa presencia, de ese Dios eterno. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está interesado, esto es circunstancial, es pasajero. Hoy estamos acá, mañana no sé dónde estaremos. Ahora, lo más importante que vos y yo tenemos que entender es que a Dios le interesa tu templo, ¿Cómo está tu templo? Porque Dios quiere hacer morada dentro tuyo, dentro mío. Esto es como si vos dijeras: voy a hacer una habitación a 3 kilómetros de distancia para que mi hijo viva allá, en lugar de permitirle a él que habite donde vos habitás. Y él dice: no, ya no me interesa eso, yo quiero estar con él, habitar dentro de él. ¿Sí? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios está buscando en realidad habitar en hombres y mujeres con corazones humillados, humildes, contritos, que reconocen su necesidad de Dios y de su presencia. Nosotros podríamos tener, quizá de acá un tiempo, si nos determinamos un espacio propio y mejor que esto, y mirá que esto está lindo, pero podríamos decir: che, vamos a proponernos de acá 5 o 10 años, lo que sea, tener un espacio propio con todos los chiches y con esto y con aquello y con esto y bla, bla, bla. Y a lo mejor lo logramos. Porque queremos hacer la casa de Dios. Y Dios mira y dice: esa no es la casa que a mí me interesa. La casa que a mí me interesa es cada una de sus vidas.
Antes de morar ahí, yo quiero habitar en cada uno de ellos, quiero hacer morada en cada uno de ellos. Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Sí? Amén. Hechos capítulo 7, versículos 47 y 48. Hechos capítulo 7, 47 y 48 dice: mas Salomón le edificó casa. ¿Qué le edificó Salomón? Casa. Y mira lo que dice Lucas, agregadito, y dice el 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, ya los profetas habían recibido la revelación de que Dios no quería habitar en un templo hecho por la mano del hombre. Ya ellos habían entendido, no, Dios no quiere habitar en un templo como este. Dios quiere habitar en otro lugar. Hechos 17, 24 y 25. Dice, Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no está interesado en que nosotros nos pongamos de acá a 10 años. Si lo podemos hacer porque Dios lo marca de esa manera, lo haremos, si no, no. ¿Sí? ¿Me siguen? Dios está primeramente interesado. Antes de que vos le digas, Señor, habita en mi hogar, en mi casa, lo primero que Dios quiere es habitar en tu interior. Antes de que vos le digas a Dios, vamos a construir un templo para tantas personas, lo primero que Dios quiere saber es, ¿tengo espacio en tu vida para habitar dentro tuyo? Porque si no, no me interesa. No me interesa. No me interesa. Por eso hay lugares que vos vas y están vacíos. Porque la gente cree que llenar el templo, espacio físico, es lo más importante. No. Si Cristo no habita primero dentro tuyo, difícilmente eso se pueda transmitir hacia afuera. Vos vas a transmitir hacia afuera aquello de lo que estás lleno. Mirá lo que dice Apocalipsis 21 y 22. Capítulo 21 y versículo 22. Juan está viendo la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad celestial. Todo lo que desciende del cielo es celestial. ¿Sí? ¿Amén? Mirá lo que dice Apocalipsis 21, versículo 22. Dice, y no vi en ella que templo. Se le olvidó al Señor poner un templo ahí. Algo hizo mal. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué es lo que estaba contándonos Juan en este punto? Lo que Juan nos está diciendo es que cuando él miró la ciudad, no halló en ella templo. Porque ¿quién es el templo? Jesucristo. Y es el Cordero. Entonces Juan nos está diciendo que no hay necesidad de templo porque todos los reunidos en Cristo son los que están formando parte de ese templo. Todos los congregados en Cristo son los que forman parte de ese templo que es Cristo. Entonces no se necesita un templo construido en esa ciudad. Lo que vos vas a ver en la Nueva Jerusalén, si vas a la Nueva Jerusalén, y yo espero que vayas a la Nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, lo que vos vas a encontrar ahí son todos los que fueron reunidos en el templo que es Cristo, los congregados en él. Eso es lo que está diciendo Juan. Por eso no hay necesidad de templo. Por eso no hace falta construir un templo. ¿O vos creés
que Dios no podría haber incluido un espacio físico en esa ciudad? Claro que sí. Pero él dijo, no, porque el templo es mi hijo. Y todos los que están reunidos en él, dentro de él, congregados en él, son los que forman parte de ese templo, los que están incluidos en ese templo. ¿Sí? ¿Se entiende? El templo era una profecía antes de Jesús, pero hoy el templo es el lugar de la morada de Dios y es su iglesia. ¿Sabes dónde habita Dios hoy? En la iglesia, que es su cuerpo. Por eso es importante la iglesia. Porque los que se reúnen en la iglesia son los congregados, los reunidos, los vueltos a unir en Cristo, los que forman parte de su cuerpo. La iglesia no es algo así nomás, La iglesia es lo más importante que Dios tiene en la tierra. Porque fue comprada a precio de sangre. Porque se pagó una buena ofrenda para poder redimirnos a cada uno de nosotros. En la Nueva Jerusalén no va a haber templos. No va a haber denominaciones en la Nueva Jerusalén. No van a estar por un lado los bautistas, por otro lado los pentecostales, los neopentecostales, los neopentecostales, los ultra, super, archi, mega, macro, qué sé yo cuántos, los hermanos libres y los Dios nos libre de los hermanos, y qué sé yo cuántos otros, los aliancistas y los otros y aquellos. No habrá denominaciones, solamente van a estar ahí los reunidos en Cristo. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en el cielo solamente va a haber adoración. Va a fluir la adoración. Vos imaginate que lo único que vas a encontrar ahí va a ser en medio de la ciudad un trono. Y en el trono sentado, dice Juan, al que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Jesucristo. Entonces yo me imagino de este lado de la eternidad, siendo chiquito, infinito, me imagino que la sola presencia, el solo contemplar a ese que es digno, nos va a mover a la adoración. No vamos a necesitar que alguien nos diga, ahora levanta la mano, cierto. Ahora subí el pie, cierto. Ahora bajar, cierto. ¿Y ahora qué hago? No sé. Porque el solo verlo ahí, cara a cara, nos va a mover a la adoración. Imagínate esa adoración de miles de millones de personas a lo largo de todos los siglos adorándolo. Espero encontrarte y espero que me encuentres. Si no hicimos todo mal. Ahora, volvamos con Adán. Dijimos entonces que el hombre se había constituido en el templo de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Lugar donde Dios habitaba. Cuando el hombre peca, Dios se retira de eso. Porque ahora el templo estaba contaminado con porquería, con basura, con inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no habita en templos contaminados por el pecado. Dios no habita en esos lugares. Dios no comparte su templo. Dios no comparte su gloria con pecado, con cosas pecaminosas. Dios no comparte, no habita allí. ¿Sí? Dios está en todos lados, pero su presencia permanece en lugares donde Él es honrado. ¿Estamos? Entonces, el fluir de la vida de Dios, imagínate, hablábamos hace unos días atrás, ¿no? Que los 4 brazos del río que estaban en el Edén fluían y fluían y fluían y fluían y fluían, no se detenían. Entonces ahora, por causa del pecado, el fluir de la vida de Dios se iba a estancar, se iba a opacar. Entonces, ¿qué sucede? Que el carácter del Hijo de Dios que estaba dentro nuestro cuando recibimos el soplo, ahora iba a ser cambiado por el carácter podrido. ¿Sabes por qué el hombre empezó a tener carácter podrido? Por causa de lo que comió en el Edén. Porque el carácter que tenía que haber manifestado es el carácter del Hijo de Dios. Y cuando el hombre dice, a partir de ahí se arruinó todo. Y empezó a manifestarse lo que vos y yo conocemos por haber visto en otra gente, en otros lugares, el carácter podrido.
¿Sí? El amor dejaba de estar ahí manifestándose y aparecía el afecto natural. La única manera de manifestar amor es que Cristo habite dentro nuestro. Si no, no es amor, es afecto natural. Me da lo mismo. Si te tengo o no te tengo, me da lo mismo. Eso es afecto natural. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de la verdad. Perdón, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Se goza de la verdad, sí. La paz se escapaba y aparecían los miedos, los temores, las inseguridades. El gozo se escabullía y aparecía la tristeza, el bajón, la depre. Se iba la fe y aparecía la incredulidad, el ateísmo. Porque ahora el templo estaba contaminado. Y todo lo que debía fluir de parte de Dios, de ese Dios que estaba dentro nuestro, ahora no está Dios, ahora se retiró Dios de ahí. Ahora empieza a fluir todo lo que es muerte, pecado, basura, porquería. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por eso tenemos muchas veces luchas. ¿Sabes cómo te creó Dios? Perfecto, eras una cosa increíble. Pero el pecado lo arruinó todo. Por causa del pecado se arruinó la creación. Entonces Dios no puede habitar en un lugar así. Él necesita limpiar primero ese lugar de toda contaminación y entonces ahora sí poder volver a llenarnos. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Esto se va poniendo bueno. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, del versículo 19 hasta el 20. 2 versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en vos? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, es decir, vos no sos tuyos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. ¿Quién habita dentro tuyo si vos sos hijo de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién fue comprado? Cada uno de nosotros fuimos comprados. ¿Sí? Vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18. 2 Corintios capítulo 6, del 16 al 18. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Acá viene lo que te mencioné recién. Si es templo de Dios, no puede haber idolatría. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, o como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo viene a confirmar lo que vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7. La idea de Dios es habitar dentro del ser humano, llenarlo con su vida, hacer de cada hombre y de cada mujer el lugar de la morada de su presencia. ¿Sí? Dijimos que templum era el equivalente del término hebreo Bet Elohim, y eso significaba que la morada de Dios.
Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, en otras palabras, es que nosotros somos la morada de Dios. El templo que Dios busca es tu vida, es mi vida. Ahí quiere habitar Dios. Ahí quiere estar Dios. Su vida en nosotros, su espíritu en nosotros, todo Él en nosotros. Amén. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas moradas hay, dice Juan, ¿no? Ahora, ¿y si eso no tuviera que ver con un lugar físico donde morar? Si nosotros, escucha esto, si la morada de Dios somos nosotros, entonces ¿de qué morada se está hablando Jesús que hay en la casa de su Padre? No tiene que ver, no es que Jesús se puso una inmobiliaria en el cielo y dijo: voy a vender los lotes acá a un precio económico para que vengan y hagan su casa acá. Tiene que ver con muchas moradas. Jesús está hablando de gente. Si nosotros somos la morada de Dios, y Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lo que está hablando es de gente. Gente. Muchas moradas. Acá hay una morada, muchas moradas. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Y Él no está hablando de un lugar físico. ¿Sí? Está hablando de gente. Lugares donde Él pudo habitar. La palabra griega morada se traduce como un lugar de descanso, un lugar donde recibir. O sea, hace referencia a una morada mutua. ¿Dónde moramos nosotros? En Cristo. ¿Y Cristo dónde mora? Dentro de Él. En cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo ha sido consagrado por Dios para su habitación. Cuando Dios nos llamó, Dios nos separó, Dios nos santificó, Dios nos limpió, Dios hizo todo el trabajo para que una vez que el templo esté limpio, Él pueda venir a morar dentro nuestro. Entonces Pablo dice: no toquen lo inmundo, no se contaminen, porque el templo de ustedes es morada de Dios. ¿Qué hizo Adán? Contaminó el templo de Dios cuando comió, lo mismo que Eva, y a partir de ahí todo se arruinó. Empezó el caos y la confusión dentro del ser humano. Y Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Vuelve al Edén Pablo y dice: no, la idea de Dios es la misma. Dios no cambió de plan. La idea de Dios es habitar en tu vida y en la mía. Ahora, Pablo dice que cuando perdemos de vista esto, corremos el riesgo de descuidar y comenzar a contaminar el templo de Dios, nuestro cuerpo, lugar de la morada de Dios. ¿Cómo es posible esto? Segunda de Corintios 11, 3. Tommy, ¿te fijas a ver si puedes entender? Por favor. Así me ayuda un poquito. Si se puede, si no, no hay problema. Segunda de Corintios 11, 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo está referenciando y diciendo que la mujer en el Edén fue engañada a causa de lo que sus sentidos le fueron dictando, le fueron diciendo. ¿Sí? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo
y dentro nuestro puede haber contaminación cuando por medio de nuestros sentidos naturales nosotros permitimos que ingresen cosas que lo pueden contaminar. Y yo te voy a hablar de 3 cosas. Si permitió, avísame. Adán y Eva contaminaron el templo de Dios a través de lo que sus sentidos naturales le fueron dictando. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, hay una historia que leí hace un tiempito atrás de 3 monos sabios. ¿La vieron? 3 monos. El primer monito aparece con sus ojitos así. Se llama no ver. No ver. Y estos aparecen en un templo en el norte de Japón. Y cuando vos llegás a ese templo, en el frente de ese templo está esta escultura de madera y aparecen estos 3 monos. El primer mono se llama no ver. Lo primero que contaminó el templo de Dios en la vida de Adán y de Eva fue lo que vieron. Dice la Biblia en Génesis 2, 22 y 23. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Síganme la idea. Cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? Gracias a Dios por la respuesta que me diste. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces cuando la ve dice, mamita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vio lo deslumbró. Porque ¿qué vio en Eva? La imagen de Dios, la gloria de Dios. No piense cualquier otra cosa. Seguro que vio... No. Eso se ve después, cuando el hombre ya come lo que no tiene que comer y empieza a ver lo que no tiene que ver. ¿Sí? A mí me gusta hablar de gente normal. Y Eva, cuando lo ve a Adán, ¿qué dice? Papito. Todo musculoso, así tipo Diego. Iba a poner una foto ahí después de acá. Estaban enamorados los dos ahí en el Edén. ¿Sí o no? Ahí voy, ahí vamos. Estaban enamoradísimos los dos, ahí se inventó el dulce de leche. No lo inventaron los argentinos, ahí se inventó el dulce de leche. Se tiraban, qué cosa más linda, papito. Ay, sí, mamita, ay, qué cosita. Pasaban juntos de la mano los dos por el Edén, se miraban, no se sacaban la mirada del uno del otro. ¿Se piropeaban todo el tiempo? ¿Sí o no? No había pecado. Entonces estaba todo normal, todo bien. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Eva vio que el árbol era codiciable y come y le da de comer a Adán, ahí empiezan los problemas de pareja. Ahí se fue el dulce de leche y vino el vinagre. ¿Por qué razón? Porque se contaminó el templo y estos empezaron a ver lo que no tenían que ver. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y entonces todo lo que tenía que ver con las relaciones interpersonales empezó a ser caótico, empezó a ser difícil. ¿Por qué? Porque se contaminó el templo, porque la mujer y el hombre comieron lo que no tenían que comer, y entonces todo lo que estaba en perfecto equilibrio ahora empezó a estar desequilibrado. Y ese hombre que tenía que manifestar el carácter de Cristo y esa mujer que tenía que evidenciar el carácter de Cristo también, ahora no hay carácter de Cristo, entonces ahora empieza a aflorar el carácter hiper, super, mega, archipodrido. ¿Sí o no? Ahora no hace falta que evitas palabras, ahora una mirada que parece media extraña y ya está. ¡Bum! Explotó todo. ¿Y por qué me mirás así? ¿Y vos quién te crees que sos? Hay que agrandar a que sos,
¿Eso por qué? Porque el carácter podrido fue la evidencia de una raíz o la evidencia de un fruto que nunca se tenía que haber comido. Si Eva y Adán no hubiesen comido del fruto, ¿sabe qué bendición hubiese resultado todo? Las peleas matrimoniales nunca hubiesen existido, las crisis nunca hubiesen existido, las relaciones interpersonales quebradas nunca hubiesen existido. Pero lo que hizo ese fruto fue habilitarnos para ver lo que no teníamos que ver en el otro. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque hablamos según lo que vemos. ¿Está? ¿Sí? Le voy a presentar a mi primer amigo, a ver si espero que se pueda ver. ¿Cómo se llama mi primer amigo? No ver. No le saqué foto a nadie, ¿eh? ¿Sí? No ver, así se llama este. Entonces, ¿qué pasó? Que Eva y Adán empezaron a ver lo que no tenían que ver, el carácter del otro, y mirar lo que dice, qué agrandado, qué agrandada que es, quién se cree que saca. ¿Sí? Y empezaron los conflictos. ¿Y quién se cree que es para decirme lo que yo tengo que hacer? Estás comiendo del árbol que no tenés que comer todavía. Eso ahí. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando nos detenemos a ver lo que no tenemos que ver, es cuando tu cuerpo y el mío comienza a introducir bichos, microbios, porquería, basura dentro del templo de Dios. Y entonces empezamos a hablar conforme a lo que está dentro de nosotros. Eva se detuvo a mirar el fruto. Versículos 6 y 7 de Génesis 3. Vamos a presentar a Adán antes del soplo. Sí, le voy a presentar a Adán lo que era antes del soplo de vida. Y después vamos a ver a Adán ya con vida. Este era Adán, mirá qué bonito que era. Unos músculos, unas cosas ahí. Bueno, no se ven los músculos, ¿no? Pero mirá. Vos lo mirás y decís está vivo. ¿Sí o no? Pero no tiene vida. Lo golpeas así y no siente nada. Ahora poné la segunda parte. Mirá, Adán ya ha comido. Mirá. Mirá. Ya está contento, está más alegre, más sonriente. Listo, sacalo nomás. Génesis capítulo 3, 6 y 7. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, el prohibido, para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí empezaron los problemas. Ahí todo lo que Dios había pensado de una manera perfecta, el hombre lo arruinó, la mujer lo arruinó. Entonces acá empieza el problema de las relaciones interpersonales, porque comenzamos a mirar lo que no teníamos que mirar y metimos dentro del templo de Dios lo que estaba podrido, lo que estaba contaminado. Y lo mismo ocurre en la vida de la iglesia, cuando miramos lo que no tenemos que mirar. ¿Sí o no? Empezamos a mirar a la hermana que viene o el hermano que viene así ya con un espíritu de sospecha, él lo tiene. Estás mirando lo que no tienes que mirar. Estás mirando lo que Dios no te permite que mires. Empiezas a buscar el error, la falla, el pecado. Y Dios no te habilita, Dios no nos habilita a mirar eso. Porque si Él no lo mira, automáticamente lo que Dios buscó fue cubrirlos. ¿Sí?
¿Se entiende lo que digo? ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando en la iglesia introducimos contaminación, empezamos a tener problemas. No quiero ir más a la iglesia porque esa que se cree que no me saluda. Y capaz que no se dio cuenta que vos estabas ahí al lado. Ah, no sé, pero yo no quiero ir más a la iglesia. Y empezamos a meter dentro de nuestro templo basura que termina contaminándonos y nos termina distanciando del resto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Porque lo que vos y yo vemos contamina nuestro templo, puede contaminar nuestro templo, el templo de Dios. ¿Qué estamos mirando en este tiempo? ¿Qué cosas estamos mirando? Porque lo que vos y yo miramos contamina o no nuestra vida espiritual, el templo de Dios. Entonces Dios dice, guarda porque estás metiendo basura en mi templo, con lo que estás viendo. Estás metiendo basura dentro de algo que es santo. Porque el templo de Dios es santo. Guarda con lo que estamos viendo en este tiempo. Vos podés ver el error en el que está al lado tuyo, seguramente que lo vas a ver. Ahora, no te enfoques en eso. Porque si Dios hiciera lo mismo que vos querés hacer con el otro, entonces Dios tendría razones de sobra para decirte el divino. Exacto. Y Dios no lo hace. Entonces no nos quedemos mirando lo que no somos llamados a ver. Lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron fue cubrirlos rápidamente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ves el pecado en alguien? Cubrilo y amonestarlo. No peques más. Pero no le digas, no tenés que pecar más. No. Cubrilo, no peques. Deja esto. ¿Sí? Amén. Porque si no, nos contaminamos y nuestra vida espiritual empieza a ser una vida, más que vida, es muerte espiritual. Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces lo que yo veo puede estar contaminando mi templo. Lo que vos ves puede estar contaminando el templo, tu cuerpo, tu templo o el templo de Dios, lugar de la morada de Dios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que digo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos. Mucho cuidado. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame la capacidad de que mis ojos vean lo que es correcto. Que mis ojos no se vayan tras cosas extrañas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Por qué? Porque si no, podemos estar contaminando el lugar de la morada de Dios. ¿Amén? En segundo lugar, les presento a mi segundo amigo. Vamos. Este es más cool. Miren lo que es este. Qué belleza, mirá. ¿Cómo se llama este? No oír. Listo. Después le regalo la foto. El primero era no ver, el segundo es no oír. Génesis 3, 1 y 2 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, y sigue el relato. ¿Qué diálogos estás teniendo vos en este tiempo? ¿Qué tipo de cosas estás escuchando vos en este tiempo? Porque lo segundo que contamina, te hablé de que Pablo dijo que a Eva la perjudicaron sus sentidos. Te hablé de un sentido que es la vista, no ver lo que no tenemos que ver. Te estoy hablando de un segundo sentido que es no oír lo que no tenemos que oír. ¿Qué estás escuchando por estos días? ¿Qué cosas estás escuchando? ¿Con quiénes estás manteniendo diálogos a diario?
Es gente que te edifica, es gente que te alienta en tu fe, es gente a la que le estás predicando y por eso compartís con ellos, aunque ellos todavía no han dado el paso de fe. Estás dialogando con tu carne que te dice, sí, dale, metele para adelante, Eva, comete el fruto y dale a la gana. Con los que se alimentan del árbol del conocimiento del bien y del mal y te incitan al orgullo, al ego, a la vanidad, a la independencia de Dios, ¿con qué gente estás dialogando en este tiempo? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Con gente carnal que te aleja de Dios y de su iglesia? Tenemos que tener mucho cuidado porque así como la serpiente se camufló, o mejor dicho, Satanás se camufló en una serpiente, hoy puede el diablo utilizar cualquier cosa para engañarnos. Si se pudo esconder dentro de una serpiente, al punto tal que la mujer pudo darse cuenta con quién estaba dialogando verdaderamente, hoy corremos el mismo riesgo de ser engañados por nuestros sentidos. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? ¿Qué cosas estamos escuchando que puedan contaminar el templo de Dios? ¿Chisme? ¿Crítica? ¿Murmuración? ¿Qué cosas estamos escuchando? Porque eso también contamina y afecta nuestra vida espiritual. La crítica que oímos contamina el templo. La murmuración que oímos envenena, intoxica y contamina el templo de Dios. ¿Qué estamos escuchando en este tiempo? ¿A quiénes estamos escuchando? Por eso mucha gente enferma en medio de la iglesia de Dios. Y no hablo de un leve resfrío. Hablo de espíritu, enferma de espíritu. Porque se pasan todo el tiempo viendo y escuchando lo que no tienen que ver, lo que no tienen que oír. Pero si no, es necesario que vayas a la iglesia. Es lógico que si yo voy metiendo eso dentro del templo de Dios, mi vida espiritual vaya así. ¿A quiénes estamos escuchando en este tiempo? No contaminemos el templo de Dios, metiendo dentro o permitiendo que entre basura, inmundicia. Tenemos que santificar nuestros oídos. Señor, santifica mis oídos. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu dirección, quiero escuchar tu guía en todas las cosas. No permitas que por lo que escucho, Señor, mi fe se vaya apagando. En tercer lugar, les presento a mi último amigo. ¿Qué dice acá? No decir. El primero era así, el segundo era así, y este es así. ¿Sí? Saca, gracias. El tercer monito es no decir o no mal decir. No mal decir. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. A este gobierno de miércoles, que se cree, ojalá se termine pronto todo. Como si los que vinieran después fueran mejores, ¿no? Cuando estaban los anteriores decíamos, que venga otros que no sean corruptos. ¿Cuándo vas a encontrar una persona honesta que no sea creyente? Si a veces entre los mismos creyentes encontrás gente corrupta. ¿Sí o no?
y le vamos a pedir a un inconverso que sea honesto. ¿En serio? Si la corrupción es el principio de todos los males desde el comienzo, le vamos a pedir a alguien que no tiene temor de Dios que sea honesto, íntegro. ¿En serio? Lo que no empieza en la iglesia no puede suceder afuera. No cambiemos la ecuación. Primero tiene que empezar en la iglesia. Y si nosotros estamos maldiciendo nuestro país, estamos no oyendo a nuestro amigo que nos acaba de decir, no maldigas. No maldigas, bendecí tu país. No importa si gobiernan los de derecha, los de izquierda, los de centro, los de arriba, los de abajo. No importa, bendigamos a nuestro país. Yo estoy podrido de escuchar gente creyente, pseudo creyente, que dice, no, porque este país es un infierno, tu abuelo es un infierno. Hay que bendecir el país. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir, pero van a quedar mis hijos y yo quiero que a ellos les vaya bien. No solo porque yo les dejo un legado de fe y de bendición, sino porque ellos pueden vivir en un mejor país. No sé qué va a pasar, pero mi tarea es bendecir. Vos no tenés que pensar, no, si gobiernan los de derecha, nos va a ir bien. Si gobiernan los de izquierda, eso es nada, es basura. Podemos o no tener divergencias, distintas miradas, pero nuestra tarea es bendecir. Bendecir. Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor, sin que nadie se ofenda. No hay por qué ofenderse. Dice Efesios 4, 29 y 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ninguna palabra corrompida de maldición que lastime al otro, que le haga mal al otro. Nuestra boca tiene que ser un objeto, un elemento de bendición. Señor, bendigo a Argentina. No sé si le va a ir bien a este hombre. Oro para que le vaya bien. No lo sé, no sé qué va a pasar, pero yo lo bendigo. ¿Sabes cuántas veces a mí me tildaron de K? Ah, vos sos K, porque yo tengo una mirada, trato de ser equilibrado en mis convicciones. Yo no soy K, ni Z, ni Y, ni J, ni W. Soy cristiano. Amo a mi país. Lo amo profundamente, y no solo cuando sale campeón del fútbol. Porque cuando sale campeón, todos nos compramos la camisetita y salimos a dar vuelta al centro. ¿Sí o no? El tema es seguir sosteniendo la camiseta cuando las cosas no funcionan. Cuando llegás a la final y la pelota pega en el palo y no entra y perdés la final. Entonces tenemos que aprender a bendecir. Fuimos llamados a bendecir. Yo te pregunto, ¿qué estás hablando por estos días? En tu familia, ¿qué estás hablando? Con tus hijos, ¿qué estás hablando? De tu iglesia, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de tu iglesia? ¿Qué es lo que sale de tu boca en este tiempo? ¿Bendición o maldición? ¿Crítica, chisme, malas palabras? ¿Hay edificación en nuestras palabras? La gente que está a tu lado, después de haber compartido cómo sale diciendo la verdad, mañana quiero ir a verte de vuelta porque quiero que me sigas hablando de ese Jesús. Tenemos que bendecir. Amén. Porque de lo contrario estamos contaminando el templo. El templo de Dios. Quiero terminar con este versículo. Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, atrio, lugar santo, lugar santísimo,
espíritu, alma y cuerpo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Los tres lugares que conforman el templo de Dios. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy somos llamados a desestimar todo lo que contamina el templo de Dios y vivir para su gloria. ¿Qué te parece si esta noche le regalamos al Señor el mejor de los regalos? ¿Sabe cuál es el mejor regalo? Toda nuestra vida. Para que Él habite en nuestra vida. Para que no solamente esté con nosotros, sino que ahora vuelva a habitar dentro de nosotros. Amén.